Ellos son los refugiados. Según la Real Academia Española, son personas que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se han visto obligadas a buscar refugio fuera de su país. Y es así como viven actualmente, en campos de refugiados de Libia, Jordania, Pakistán, Turquía, Grecia o Italia. ¿Es esta crisis migratoria el último gran fracaso de Europa? Hablaremos con un parlamentario, es decir, alguien que trabaja actualmente en la Unión Europea, y con una periodista, que aunque es externa a esta institución, está muy vinculada a ella. Solo así podremos ver qué es lo que nos cuentan estas dos personas sobre la crisis migratoria. Al principio de la legislatura se hablaba, la extrema derecha hablaba mucho del modelo australiano, que es básicamente un modelo que es similar al europeo, aquel que se está implementando ahora, externalización de fronteras. En Australia se lleva a todo el mundo a centros de detención en terceros países y a partir de ahí ya se filtra quién puede y no puede ir a Australia. Y la extrema derecha citaba todo el rato ese modelo y el resto de grupos se llevaban las manos en la cabeza. Y ahora es lo que se está aplicando a través de la externalización, a través de los centros abiertos en Turquía, en Libia, etc. Este programa estaba previsto que acabase en el mes de septiembre y para el mes de septiembre tenían que haber sido reubicadas en torno a 180.000 personas. A día de hoy, las cifras que presentó la Comisión, las últimas que además son de mediados de noviembre, de las 90.000 que tenían que haberse reubicado desde Grecia y desde Italia, solo 30.000 personas han sido reubicadas, es decir, un tercio. Es ridículo. Europa acoge a una fracción mínima de los refugiados a nivel global. Los países que más refugiados acogen a nivel global son países de Oriente Medio, son países africanos, no son países europeos. En Líbano, más de un cuarto de su propia población es refugiada y es un país que sigue adelante, es un país que no han colapsado sus estructuras, quiero decir. Excepto Malta, a día de hoy, ningún Estado miembro ha cumplido con el sistema de reubicación y reasentamiento. Una de las últimas medidas que se acaba de aprobar, que es el Fondo Fiduciario para África, que es un fondo que por un lado compromete políticas de cooperación, pero esas políticas, que es una cosa positiva, ¿no? Pero esas políticas de cooperación las destinan principalmente a fines de control migratorio, que para nosotros es una cuestión muy perversa, estamos en contra de que los fondos de cooperación se utilicen para eso. Esto es una medida que se decide en una reunión informal de España, Francia, Italia y Alemania. No se puede relacionar la ayuda al desarrollo con nada, no puede ser un chantaje, no podemos decir, no, ustedes solo reciben ayuda al desarrollo si controlan el proceso migratorio, no. La ayuda al desarrollo es ayuda que debe ir de forma completamente solidaria y sin intención de recibir nada a cambio, ¿no? El modelo hacia el que se está avanzando también desde la Unión Europea es un modelo de externalización de fronteras, ¿no? En el cual la Unión Europea paga a terceros países, da fondos a terceros países para que sean ellos quienes controlen las fronteras europeas, retengan a las personas alejadas de nuestras fronteras e incluso las encierran en centros de detención en terceros países, personas que intentan llegar a Europa. Esto dificulta la llegada a Europa, hace que los centros de detención sean más opacos y pueda haber más violaciones de derechos humanos porque están más lejos del escrutinio público, y además hacen que sea prácticamente imposible pues, que organizaciones sociales europeas, movimientos sociales, gente solidaria en general, esté trabajando sobre este tema, ¿no? Esto ocurre porque hay gente y hay empresas que se están beneficiando económicamente de esta situación, ¿no? Nosotros estuvimos con una delegación del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea en Turquía hace unos meses y ahí pudimos ver cómo desde el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que cerraba completamente la ruta del mar Egeo, en Turquía han proliferado toda una serie de fábricas de empresas textiles europeas que emplean mano de obra exclusivamente de refugiados sirios e iraquíes a precios de casi esclavitud, emplean niños con jornadas laborales larguísimas y son empresas europeas, ¿no? Entonces no es casualidad que la Unión Europea firme un acuerdo y a los pocos meses de repente haya un montón de empresas europeas haciendo negocio ahí. Los principales problemas que tenemos ahora son que hay muchas más muertes en el Mediterráneo, están aumentando y que no estamos atajando ese problema, y lo que estamos haciendo además es externalizar esa frontera formando a los guardacostas libios con dinero europeo para que sean ellos los que controlen la frontera, guardacostas que han sido denunciados por violaciones de derechos humanos, que ha habido ONG a las que han disparado, o sea, quiero decir, esta es la gente con la que estamos tratando.
Por otro lado, que tenemos un montón de personas que están atrapadas en centros de Italia y en centros de Grecia en condiciones infrahumanas. Y el tercer problema es que estas personas están así porque los Estados miembros no están cumpliendo con sus responsabilidades. Y hacia ese modelo, además de con Turquía, efectivamente, estamos avanzando con Libia, con quien se ha firmado un acuerdo recientemente, pero también incluso con países mucho más lejanos, que no tienen ni siquiera una frontera terrestre, o en el caso de Libia no es terrestre, pero es una frontera casi directa por mar, ¿no?, de la Unión Europea. Se está firmando también con países de África subsahariana, por ejemplo en Níger o en Chad se van a construir centros que ya se está hablando de que serán centros de detención a los cuales se hará el filtraje de quién puede o no puede llegar a Europa. No queremos imaginar cuáles son las condiciones de derechos humanos en estos estados. Recordemos que Níger además es el estado con un índice de desarrollo humano más bajo del mundo. Esta gente necesita desde luego que la Unión Europea invierta fondos ahí. El acuerdo con Afganistán, que también se ha firmado recientemente, a través del cual la Unión Europea declara que Afganistán es un país seguro y se permite hacer deportaciones y cooperar con unas autoridades que realmente no controlan para nada el territorio afgano. Una de las cosas más llamativas del acuerdo con Turquía, por decirlo de alguna forma, es que se considera a Turquía como tercer estado seguro. El concepto de tercer estado seguro es un concepto que lo que quiere decir es que si una persona refugiada en este caso llega a la Unión Europea y reclama asilo y se considera que en el camino hasta llegar a Europa ha pasado por un tercer estado que se considera seguro, esta persona puede ser reenviada a este estado. Y se considera Turquía que ha hecho una limpieza brutal de sus instituciones contra las personas a las que acusó de terrorismo por haber participado supuestamente en un golpe de Estado, Turquía que persigue a los kurdos por todo el país, Turquía que encarcela a periodistas, no solo turcos, sino también europeos. A Turquía se la considera un tercer Estado seguro. Se están poniendo en práctica medidas que son cada vez que su objetivo es dificultar cada vez más la llegada a Europa, ¿no? Nunca, como en este momento concreto de la historia, ha sido más difícil llegar a Europa. La Unión Europea es una de las entidades políticas más ricas del planeta. La Unión Europea objetivamente tiene recursos. La Unión Europea tiene algunas de las empresas y los estados más ricos del mundo. Lo que ocurre es que los recursos están, lo que ocurre es que no están bien distribuidos. ¿Cuánto cuesta mantener estos centros de internamiento? ¿Cuánto cuesta el dinero que estamos dando, por ejemplo, en subvencionar a un gobierno tiránico como el de Erdogan, el dinero que se está dando a Turquía a cambio de que sean los gendarmes de Europa? ¿Cuánto cuestan las deportaciones, que son muy caras? Hemos visto también cómo ha habido un viraje de hablar de refugiados cuando hablábamos de quienes venían de la guerra en Siria o en Irak, a hablar de migrantes, a menudo con el apellido de migrantes económicos, cuando hablábamos de las personas africanas, de África subsahariana, que han venido más recientemente. Y es un sistema especialmente perverso porque pretende dividir a las personas, ¿no?, y garantizar más o menos derecho a unas y a otras, y decidir quién es más legítimo que huya y quién es menos. Este tipo de acuerdos en los que se asume que todas las personas que están viniendo de estos países son migrantes irregulares y que tienen que devolverse a su país y que hay que evitar que salgan, lo que está haciendo es violar los derechos de esas personas antes incluso de que los reclamen. Que se están cerrando la frontera, con lo cual está impidiendo a esas personas que tengan la posibilidad siquiera de acercarse y poder pedir ese asilo, y que cuando lo piden se les está diciendo que, bueno, que ese derecho existe, pero que no están obligados a cumplirlo. ¿Qué posibilidades se les deja a estas personas? O jugarse la vida en el Mediterráneo o acabar muriendo, como están pasando allí, vamos, 15.000 personas en el 2013. Lo que más daña la imagen también es la propia implicación de la Unión Europea en los motivos que obligan a estas personas a salir de sus casas, ¿no? Quiero decir, se producen guerras en todo el mundo en las cuales hay una implicación directa de estados europeos, por ejemplo la guerra en Libia, en la que participó España, o en Níger y Mali, donde Francia tiene estacionadas miles de tropas. La Unión Europea puede que no pueda controlar esto, que tiene que ser una cuestión de los Estados miembros, pero sí que es verdad que puede promover que existan vías de llegada seguras que eviten a esas personas estar expuestas a esta violencia. La cuestión de las cuotas de refugiados a repartir entre los diferentes estados fue una iniciativa que puso sobre la mesa la Comisión. Pero sin embargo, la puesta en práctica de la misma dependía de los estados miembros, es decir, del Consejo. Entonces, en la Comisión se dedica a echarle la culpa al Consejo
y es, digamos, un juego mutuo de culpas. ¿Qué pasa? Que eso es poco creíble porque al final si ves quién compone o qué grupos políticos componen ambas instituciones, verás que son los mismos. Entonces son personas que comparten partidos a nivel europeo, son personas que comparten un proyecto político para Europa, ¿no? Y entonces están echándose la culpa de una manera casi cosmética. La Comisión, si los Estados no están cumpliendo, tiene toda una serie de mecanismos de presión que puede poner en práctica y que ha decidido no hacer. Si cuando se ha llegado a la fecha límite no ha pasado nada, ¿cómo aseguramos que vaya a pasar algo en el futuro? Aquí hay un problema que es, por un lado, la decisión del Consejo es una decisión vinculante. Los Estados miembros están obligados a cumplirla. Pero el procedimiento para hacer que esos Estados lo cumplan, en caso de que lo violen, es tan largo y tan correoso que es muy difícil que haya una presión política suficiente como para que realmente acaben haciendo algo, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia, que se negaron a reubicar a refugiados. Se abrió un procedimiento de infracción contra estos países, pero el procedimiento de infracción tiene muchísimas fases y no existe la posibilidad de una multa hasta el final. Yo no sé si piensan que la Unión Europea es la madre salvadora. Yo creo que si huyes de las bombas o de la explotación, vas al sitio que tienes más cerca y que tienes unas condiciones más o menos aceptables. Y está claro que por mucho que la Unión Europea se esfuerce en poner vallas, en cerrar las fronteras, en militarizar el Mediterráneo, seguimos siendo un territorio próspero, seguimos siendo un territorio con paz y seguimos siendo un territorio que, por tanto, que la gente que huye pues, es un espacio que debería tener la posibilidad de acoger porque objetivamente reúne las condiciones para ser un lugar de acogida. La Unión Europea está redefiniendo los derechos humanos, está redefiniendo la propia legislación internacional en materia de asilo, en materia de derecho del mar. Eso es un precedente muy peligroso en todo el campo de la legalidad internacional, porque al final acuerdos y tratados que dábamos por hecho y que eran garantes de derechos básicos, parece que ya no lo son. Como vemos, ambos tienen una visión muy parecida del conflicto, pero la cuestión es qué va a ser del futuro de esta gente en territorio europeo. Nuevo año y la Unión Europea sigue siendo el punto de mira de esta crisis de refugiados que, como apuntaba ya nuestra periodista Beatriz Ríos, es más una crisis de acogida que una crisis de refugiados.